Bokuyaba no deja de sorprenderme. Esta segunda temporada está siendo infinitamente superior a la primera, y el capítulo 6, del cual hablaremos el día de hoy, nos dejó en claro que esto es mucho más que un simple romance de secundaria. Ichikawa es un tipo que ha tenido un cambio notable en su forma de pensar y actuar, y me pareció fantástico que el momento más importante en su desarrollo hasta el momento no se haya tratado sobre su relación con Yamada, sino sobre su autorreconocimiento como el ser más importante en su vida. En serio que hay muchas cosas de las que quiero hablarles acerca de este capítulo, así que no perdamos más tiempo y empecemos de una vez con esto. Todo comienza con la petición de un profesor para que Ichikawa sea el encargado de dar el discurso de graduación para los de tercer año. El protagonista podía negarse, nadie lo estaba obligando, o bueno, eso es lo que querían hacerle creer, ya que todos sabemos que tanto su profesor como Yamada y sus demás compañeros esperaban que la presión social hiciera su trabajo. Eso es lo que sucede cuando todos intentan lucir emocionados porque alguien se encargue de algo que no quieren hacer. El protagonista era consciente de esa atmósfera que lo estaba absorbiendo, y en un intento por declinar la oferta de la forma menos agresiva posible, dijo que solo los ayudaría durante los ensayos. Obviamente ya había caído en la trampa, y él mismo lo sabía. Ni su profesor ni nadie iba a buscar un reemplazo para él, pero aún así, de cierta forma, creer que la responsabilidad podría recaer en otro le servía para no ser víctima de la ansiedad. Y créanme que entiendo perfectamente cómo se sentía Ichikawa, porque a mí me hicieron exactamente lo mismo cuando estaba en secundaria. Una profesora me pidió que diera un discurso para la despedida de los de grado 11. Para los que no lo saben, en Colombia la gente se gradúa en el 11º grado. Yo estaba en 10º, y tranquilos, como tal no era la ceremonia de graduación, esa en donde los chinos van con sus padres mientras usan toga y birrete. Qué horrible si me hubiera tocado dar el discurso allí, pero no. Menos mal, solo tenía que darlo en la despedida, que era como un evento pequeño que solo hacían con los estudiantes. Entonces sí, a veces es difícil negarse ante este tipo de peticiones, más que nada porque la gente confía en ti, y sabes que si se lo piden a otro, el resultado podría no ser el más óptimo. Vaya manera de decir que los demás eran unos completos inútiles. La cosa es que Ichikawa tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, no solo porque su profesor esperaba mucho de él, sino porque Yamada quería verlo esforzándose al máximo. Quería sentir lo mismo que él sintió cuando fue a verla en su trabajo. Incluso dedicó parte de su tiempo para enseñarle a vocalizar. Le tocó el diafragma solo para ello. Claro, el diafragma. Yamada puede parecer tonta, pero ella sabe perfectamente lo que quiere. Sin embargo, a pesar de estos pequeños impulsos anímicos que recibió Kyotaro, lo que de verdad lo hizo tomarse en serio el discurso fue escuchar a su rival amoroso proclamando abiertamente que estaba enamorado de Yamada. A partir de ese momento, el discurso dejó de ser una simple obligación para quedar bien con los demás y se convirtió en una prueba en donde se demostraría a sí mismo que podía ser más que alguien que solo murmuraba cuando tenía que hablar en público. Así pues, empezaría la batalla del protagonista contra el tiempo. Una batalla en donde veríamos que su determinación no era falsa. No se estaba autoengañando cuando dijo que quería mostrarle a Yamada una versión de sí mismo de la cual pudiera estar orgulloso, de la cual todos pudieran estar orgullosos, incluso si se trataba de su rival. Entonces, como buen ser humano metódico y un poco esquizofrénico, Ichikawa preparó hasta el más mínimo detalle para que todo le saliera bien. Decidió invertir en un corte de cabello a la moda, diseñó un esquema para charlar con el peluquero y practicó hasta el cansancio el discurso teniendo a su familia como espectadores. Aquí es donde quiero destacar la labor de Kana, su hermana. Si hay una persona que quiere ver todos y cada uno de los logros de Kyotaro, es esta chica. Cada vez que puede lo apoya. No solo le untó Big Vaporub en el pecho, sino que incluso manejó su motocicleta a toda marcha con tal de entregarle el discurso que había olvidado en casa. Me recordó mucho esas épocas en donde tenías que pedirle a tu madre o a cualquier otro familiar que te llevara la cartulina al colegio. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando no teníamos teléfonos inteligentes con los cuales enviar una foto del discurso. Porque sí, pensándolo en frío, Kana pudo tomarle una foto al discurso para luego enviársela a su hermano. Para eso existe la tecnología. Y en caso de que a Kyotaro no le dejaran usar su teléfono enfrente de todos, simplemente podía transcribir el discurso en una hoja de papel. Esa habría sido la solución más inteligente. Sin embargo, los humanos no siempre pensamos de esa manera, no cuando somos víctimas de la ansiedad y el desespero. Lo único en lo que podía pensar Kyotaro era que la ceremonia empezaría pronto, y por el lado de su hermana, pues ella, al igual que yo, es una boomer. ¿Y por qué me incluye a mí en esto? Pues porque cuando vimos el capítulo en directo, yo también pensé que la única solución era llevarle el discurso a la escuela. ¿Qué? No me culpen. En secundaria mi teléfono era un Nokia de esos que solo servían para romper cabezas. Si algo se me quedaba en casa, solo tenía dos opciones. O me jodía, o podía llamar a un familiar. Entonces, bajo ese razonamiento, llegué a la misma conclusión que los hermanos Ichikawa. Lo divertido de todo esto es que Kana se subió a su moto y se fue a toda velocidad hacia la escuela. Se nota que quiere mucho a su hermano y me hizo reír la forma en la que presumió frente a la maestra, que no quería dejarla entrar, que su hermano era el representante de la clase.
Definitivamente Kana, mi personaje favorito de Bokuyaba. Aún así, aunque se haya convertido en Toretto por unos breves instantes, no fue suficiente. No consiguió llegar a tiempo, y Kyotaro tuvo que arreglárselas por su cuenta dándonos uno de los momentos más épicos de este año. Cuando la ansiedad y el miedo empezaron a apoderarse de él, una voz en su interior le preguntó si tanto Yamada como su profesor o su hermana lo animarían si él no estuviera a la altura. ¿Acaso ya no le quedaba nada de esa versión de sí mismo que se jactaba de ganar un concurso de póster sobre los accidentes automovilísticos? ¿Acaso olvidó que quien encontró ese llavero que estaba sosteniendo con todas sus fuerzas fue él? ¿Ese llavero que Yamada le confió mientras le decía que todo estaría bien? La voz le recordaría que aquel que confiaba plenamente en sus habilidades, aquel que lo amaba por encima de cualquier otro, independientemente de las demás personas, era él mismo. Kyotaro suele representar su yo interior a través de la imagen del protagonista del manga favorito de Yamada. Ese personaje representa la versión de sí mismo que quiere alcanzar. Cuando Yamada le habló por primera vez sobre ese manga, le dijo que el protagonista era genial. Kyotaro quiere ser genial, quiere que Yamada lo vea de esa forma, quiere que todos lo hagan, y tras las experiencias que vivió una vez que dejó de ser sombrío y solitario, esa proyección, esa idealización de lo que quería llegar a ser, comenzó a hacerse realidad. El discurso que da enfrente de sus compañeros no va dirigido a ellos, sino a sí mismo. Cada palabra que sale de su boca es un recordatorio de lo que ha ganado en los últimos meses. Es un recordatorio de que la graduación o la separación producto del cambio de año no es un obstáculo al cual deba temerle. Mientras confíe en sí mismo, mientras se ame y acepte sus defectos y cualidades, no hay nada a lo que deba temerle. Como dice el dicho, para poder amar a otros, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. La mayoría de conflictos emocionales por los que Kyotaro había pasado desde que empezó esta obra fueron culpa de sus inseguridades, de su falta de confianza. Por ello le costaba verse a sí mismo como el interés amoroso de Ana. Por eso decía frases como no importan las calificaciones sino a dónde te llevan. Esas inseguridades que había desarrollado desde que no logró entrar en la misma escuela que sus amigos de infancia, seguían allí, atormentándolo, pero los miedos no pueden ni deben ser eternos. El llavero que le dio Yamada le recuerda eso, que ha ganado otras cosas a cambio de no quedar en la escuela que quería, cosas por las que vale la pena luchar. Es como él mismo dijo en su discurso, quien tiene que dar el primer paso es uno mismo, no se puede vivir huyendo toda la vida. Kyotaro dio el primer paso, y gracias a ello su rival, si es que se le puede llamar rival, no pudo hacer nada para vencerlo, ni las mentiras ni una confesión hecha a la desesperada pudieron cambiar los sentimientos de Ana. Ella sabe perfectamente a quién ama, y esos sentimientos solo se hicieron más fuertes luego de haber visto a Kyotaro esforzarse enfrente de todos. Lo siento por ti, personaje random que quiso interponerse en esa relación, pero nunca tuviste oportunidad. Eso sí, le reconozco que no haya intentado darle lástima a Yamada con su lesión y que tras haber sido rechazado le dijera mentiras para que ella lo odiara y así no se sintiera mal por haberlo rechazado. Digamos que se retiró con dignidad, pero eso no es lo que nos importa. Lo importante aquí es que Kyotaro finalmente entendió que lo que Ana siente por él no es un juego, de verdad lo quiere, y esto le abrió una puerta que antes le parecía inalcanzable. ¿Qué quieren que les diga? Esta semana Bokuyaba fue más cine que nunca. Nos demostraron por qué esta obra se diferencia de otras del mismo género. No siempre se trata del romance. A veces la vida es más un viaje de autoconocimiento y amor propio. Es increíble pensar que apenas vamos por la mitad de la temporada y tengo muchísimas ganas de ver qué sucederá más adelante. Esta obra no deja de sorprenderme y si sigue así, quién sabe, puede que entre en mi top 10 de favoritos. Sin mentirles, hacía mucho tiempo que no me sentía tan motivado a la hora de escribir un guión y grabar un video. Es como si hubiera regresado al 2021 cuando hablaba de Oregairu o Steins Gate. Eso es lo que tienen estas obras como Bokuyaba que de alguna forma logran darte esa inyección de dopamina que todos necesitamos para ser felices. Y bueno, con esto ya llegaríamos al final de este video, de esta review del capítulo número 6 de Bokuyaba. Así que bueno, si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Sai Kongru.